pesar de una mejora progresiva en los indicadores educativos en los últimos años, el modelo educativo en El Salvador aún atraviesa importantes desafíos. La apuesta hacia un enfoque pedagógico integral, la cobertura territorial y el fortalecimiento en infraestructura, así como la interacción entre escuela y comunidad, deben ser una prioridad de la gestión pública educativa. En este sentido, la implementación del modelo de escuela inclusiva de tiempo pleno se constituye como el inicio de una política de Estado, ha dicho el gobierno, en materia educativa. Sin embargo, su sostenibilidad dependerá de la apuesta que el próximo gobierno refleje en una mayor asignación presupuestaria y en el aprovechamiento de estos fondos destinados a la calidad. Esta mañana pretendemos realizar un análisis completo de la situación educativa en el país y lo haremos con Felipe Rivas, director de la Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas, FIECAS. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Felipe Rivas es el director de la Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas, FIECA. Es doctor en educación y cuenta con una maestría en dirección y administración. Además tiene estudios en política educativa. A lo largo de su carrera ha sido consultor en diversos organismos internacionales como UNESCO, UNICEF, BID, Banco Mundial y agencias de cooperación. Además ha desarrollado investigaciones sobre políticas enfocadas a la niñez, programas de educación para adultos y educación e integración centroamericana. Esta mañana nos acompaña para conversar sobre la calidad de la educación en el país, los avances hacia una educación inclusiva y la inversión que se asigna para esta cartera del Estado. De estos y otros temas hablaremos, como ya es habitual, francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es viernes 12 de julio de 2013. Les agradecemos por estar iniciando este día junto con nosotros en este espacio de entrevista. Estamos finalizando la semana y este día tenemos importantes temas de los cuales hablar. Antes les recuerdo de que pueden seguir esta entrevista a través de la web, además en www.tvx.com.sb y a través de nuestras redes sociales en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Como les mencionaba, esta mañana tenemos un importante tema del cual hablar. Hablamos de los desafíos para comenzar a pensar el sistema educativo de forma integral. Queremos conocer cuáles son esos puntos, esos aspectos que aún están deficientes en el país y que necesitan ser fortalecidos, y cómo también esta gestión de alguna manera ha tenido algunos pasos, pero queremos conocer qué ha quedado pendiente para seguir avanzando al respecto. Esta mañana nos acompaña en el set el señor Felipe Rivas. Él es director de la Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas, FIECAS, a quien quiero dar la bienvenida esta mañana, francamente. Muy buenos días, gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes y su audiencia el estatus de la situación educativa del país y sobre todo sus desafíos y los grandes retos que podemos marcar para los próximos años realmente, que sin duda alguna la educación es uno de los puntos de inflexión fundamentales para el desarrollo del país. Muy bien, queremos hacer un análisis crítico esta mañana junto a usted, pero antes de entrar en la entrevista yo quiero pasar antes un video que se ha preparado, una nota periodística que se ha preparado justo para esta entrevista y que nos puede ayudar también a entender algunos elementos. Vamos con ella. Entre los desafíos que enfrenta el programa de educación inclusiva de tiempo pleno, se identifica la falta de inversión para la infraestructura idónea y la escasa sensibilización de la docencia en la dirección de los centros escolares, sobre todo lo referido a temas de género. Hay gobiernos que inciden mucho en el desarrollo económico y menos en el desarrollo social, y ahí se ve la inversión también en educación, ¿verdad? Decía el viceministro, El Salvador va a alcanzar casi el 4%. Guatemala no alcanzamos el 3, estamos en 2.8 del PIB, ¿verdad? Entonces, si no hay inversión en lo social, difícilmente vamos a poder transformar estas sociedades. Entonces, las desigualdades se perpetúan, porque solo el desarrollo económico no garantiza la equidad en derechos, ¿verdad? Tenemos centros escolares que muchas veces tienen una normativa y que dicen, no queremos niñas en tal condición, o cuando tenemos el ingreso de una persona con una preferencia sexual distinta, que es bastante evidente, también etiquetamos y la misma comunidad rechaza y le excluye. Las autoridades apuestan a convertir el programa en una política de Estado. Para ello será necesario destinar más recursos que hoy no se tienen, reconoce con honestidad el viceministro de Educación. Respecto al PIB, para educación era 2.99,
y ahora en la actualidad lo hemos elevado al 3.45. Estamos ya cerca de llevarlo al 4%. Y eso puede ser a un corto plazo en los próximos 2 años. El plan 2021, ¿verdad?, que se formuló en el 2004, llevaba a plantear una elevación del porcentaje de educación del PIB al 6% para el 2021. Y nosotros ya en 2 años podemos llevarlo al 4%, quiere decir que estamos acercándonos a la meta, con todas las dificultades financieras y fiscales que ustedes ya conocen, que es lo que nos ha impedido invertir más en educación. El funcionario asegura que uno de los principales retos del sistema inclusivo es superar las desigualdades y la exclusión social. Dice que por ello son prioritarios programas como el paquete escolar y el vaso de leche, que han sido duramente criticados por otros sectores. Ciertos grupos interesados, sobre todo vinculados a los gobiernos anteriores, y más ahora en campaña electoral, están atacando estos paquetes, estos programas sociales que benefician a la gente pobre, como que es populismo, como que es despilfarro, y como que no tiene nada que ver con la calidad educativa, y es todo lo contrario, porque estos paquetes escolares, los zapatos, los uniformes, el vaso de leche y toda la alimentación va dirigido a los sectores pobres para garantizar de que accedan a la escuela, que permanezcan en la escuela y que puedan continuar sus estudios, cosa que antes no era posible por la situación económica en la que se encontraban. Las autoridades confían que con este modelo se alcance la universalidad escolar al menos hasta el 9º grado. Asimismo, sirva para crear un vínculo entre los estudiantes y sus comunidades, reduzca la deserción escolar y los niveles de violencia juvenil, pero más importante aún, el sistema alcance una calidad educativa equitativa. Muy bien, hemos escuchado por parte del viceministro de Educación, Héctor Zamur, y ha señalado él que uno de los problemas principales radica justamente en la escasez del recurso. Él decía un problema fiscal. De fondo, el problema en educación, quizás para iniciar la reflexión sobre este tema, viene dado por el presupuesto que se ha asignado a la educación, señor Rivas. Yo creo que hay, en primer lugar, una deuda histórica, política y social con nuestra población, que tiene un rezago muy importante en los diferentes segmentos. Y basta ver las cifras, los indicadores y cómo han evolucionado en los últimos 30 años. Esas variaciones no han permitido que realmente el país cuente con un enfoque de derechos, que es lo que manda la norma internacional, y mucho menos tener un enfoque de ese derecho en la calidad del servicio educativo. Es por más reconocido la importancia que tiene la educación para romper el círculo de la violencia hoy en día, pero más que todo de la pobreza, y abrir nuevas estrategias para lo que sería un concepto nuevo de desarrollo y bienestar de la población. Teniendo ese parámetro global, los sistemas internacionales han insistido en una serie de metas, indicadores y objetivos precisos que logren precisamente hacer esa ruptura. Y cuando hablamos de indicadores, pues estamos hablando de que a nivel de educación inicial apenas se logra un 0.6% de cobertura. Cuando hablamos de parvular estamos hablando de que apenas tenemos el 55%, es decir, casi la mitad de nuestros niños en edad para asistir a parvularia están fuera de este derecho humano fundamental. Cuando hablamos de educación primaria hay un 5% aún fuera, a pesar del esfuerzo que ha habido en cobertura en ese segmento. Ya no sería cuando hablamos de los jóvenes de nuestro país, somos el tercer país que menos oportunidades les brindamos para continuación de estudios, y ahí tenemos que el tercer ciclo apenas logra un 60%, pero los jóvenes que logran llegar a bachillerato apenas representan el 35% en términos de tasa neta, y eso ya le da a usted la magnitud del problema. Y si vamos un poquito más allá, la gente que empieza a estar en condiciones de analfabetismo y baja escolaridad es una deuda histórica y política de este país, en tanto que no se les dio la oportunidad en el momento adecuado, y por eso tenemos tasas de analfabetismo muy elevadas. Esos son indicadores fríos, tal como están. Todos los gobiernos han hecho un esfuerzo, digamos, en términos de cobertura, no así en términos de impacto de calidad.
y casi todo se atribuye al tema de la inversión. Y la inversión efectivamente es un tema bastante complicado, sobre todo a esta última administración que le ha tocado enfrentar la crisis internacional y nacional, y por lo tanto la capacidad de respuesta se ha visto limitada. No obstante, hay que decir que el país en los últimos 20 años, incluyendo esta administración, su nivel de inversión y de crecimiento de recursos en proporción al PIB es demasiado bajo. Somos también de los países que menos invertimos en América Latina. Estaremos llegando al 3.4 en estos momentos. Ya en el 2005, la UNESCO y la CEPAL promovieron un estudio de qué tanto necesitamos avanzar todos los países de América Latina para lograr cumplir metas básicas como es educación para todos. Desde 1995 se consideró que era fundamental que El Salvador estuviera invirtiendo el 5%. Hace un par de años los vicepresidentes de Centroamérica acordaron que iban a hacer un esfuerzo porque al cabo del 2015 se lograra por lo menos la inversión entre el 5 y el 6% de nuestro Producto Interno Bruto. Ahora bien, siempre sigue siendo, si se fija en las últimas tendencias, y estamos hablando de 20 años incluyendo esta administración, no ha variado algo significativo. A veces se ven manejos e inversiones en términos de la cantidad absoluta que se invierte, y ahí podría verse que es relativamente aumentado, pero cuando ya hablamos de crecimiento, déficit, inflación, vemos que la proporcionalidad con relación al gasto público sigue siendo más o menos la misma, entre 15 y 16% del gasto público, y en términos porcentuales con relación al PIB ha pasado de 2 a 3.4%, es decir, es completamente insuficiente para los retos y desafíos que tiene el país dada esa realidad educativa. Ahora, a este limitado porcentaje que se destina a la educación, ¿usted podría considerar que también hay un mal uso de lo que se destina? Es decir, porque usted mencionaba que no se apostaba a la calidad en educación, es decir... Lo que constatan, lo que pasa es que esto tiene que ver con coyunturas también. Lo que se constata es que efectivamente la inversión en educación sigue estando concentrada en las remuneraciones, las cuales ya de por sí son bajas, y lo ve desde la perspectiva de la dignificación docente. Salario de docentes. Salario de docente es lo que concentra la mayor parte de la inversión. No obstante, siguen siendo bajos, o sea que ahí todavía hay una necesidad de replantearse y redimensionar el rol docente y sus condiciones de vida. Pero el recurso sigue ahí, por eso los estudios también van orientados a cómo invertir mejor para invertir más. Correcto. En algún momento se habló de que hay que invertir más para invertir mejor. Eso ha ido fluctuando a partir de que hay que hacer algunas correcciones precisamente de hacia dónde van los recursos destinados a educación. Y sin duda alguna habrá mucho de la grasa institucional que haya que volverla más eficiente, efectiva, hacia el objetivo fundamental, que son los aprendizajes. Pero aquí tiene que ver también con la concepción de la educación, que creo que es el tema fundamental de la calidad. La calidad no está orientada exclusivamente al tema de la inversión, sino a la conceptualización y a tener mucha visión estadística, y más bien una política de Estado realmente que garantice que programas como la escuela, inclusive de tiempo pleno, no sean un fracaso, no sean simplemente una inversión fallida a partir de que depende exclusivamente de recursos externos y que está generándose al final de esta administración. Correcto. Porque ya tenemos historia en términos de lo que han generado los gobiernos anteriores, y más o menos la tónica es similar. La fuerza al final. Generalmente los gobiernos empiezan a lanzar programas de esta naturaleza al final de su administración. Por lo tanto, la sostenibilidad de los mismos son bastante complejos. Correcto. Porque no tenemos políticas de Estado. Porque una política de Estado tiene que ser socialmente concertada.
y políticamente concertada también. Entonces eso hace que cualquier iniciativa se vuelve política de gobierno y finaliza exactamente cuando finaliza la administración o incluso los ministros. Perfecto, quiero dejarlo ahí porque ya me dicen que tengo que ir a un primer corte y vamos a comenzar a hablar ya de eso, de la apuesta, pensándolo también a nivel estatal, es decir, una política de Estado como usted ha mencionado. Vamos a hablarlo más en detalle al volver de la pausa. Vamos a un primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Felipe Rivas. Él es director de la Fundación Innovaciones Educativas Centroamericanas FIECAS. Y hablamos en este momento sobre los desafíos del sistema educativo en el país. Hay un tema importante que usted mencionaba antes de ir al corte y decía, esa es la tendencia de los gobiernos de comenzar a aplicar proyectos, bueno, del tipo de escuela inclusive de tiempo pleno al final de su periodo. Y decía otra cosa importante, además decía que no existe tampoco esa visión de política de Estado en materia de educación. Yo creo que hablemos de eso porque también las gestiones pasadas han tenido programas que se han considerado como ambiciosos en materia de educación, pero que finalmente no se les da seguimiento, y eso quizás conocer de fondo su análisis. Hay elementos de las otras gestiones y de estas que podrían haber hecho de la educación una política de Estado. Sí. De hecho, digamos, en los planes que han existido en el país, quizás se destaca el plan decenal, el plan 2021 y el plan social actualmente vigente. En todos hay un diseño conceptual inicial. Hay que decir que siempre las administraciones tienen un costo de aprendizaje que lleva a veces varios años en términos de los rediseños o los diseños nuevos en términos de los diferentes programas y proyectos y sobre todo lograr el recurso necesario para su implementación. Ya ahí se descuenta mucho tiempo de la administración. ¿Por qué sucede esto? Porque el país no tiene un diseño estratégico, una visión de largo plazo que se convierta precisamente en política de Estado. Y actualmente también se ha caído en hablar de política de Estado como cualquier iniciativa que se pretende llevar a la Asamblea o algún tipo de mecanismo que permita cierta legalidad. Pues la política de Estado es más que eso. Es un marco de consenso y de concertación de todas las fuerzas vivas de un país, de tal manera que reconocen los elementos fundamentales para hacer el cambio estratégico, la transformación educativa clave. Si eso lo lográramos como un esfuerzo de nación, la cosa variaría significativamente, porque este tipo de programas no estarían al final o al medio de las administraciones, y lograríamos tener los recursos y la estabilidad necesaria. Y hay varios casos, por ahí se manejó en algún periodo la escuela 10, que es historia hoy en día, a pesar de los recursos que se invirtieron. Hay varios programas de las mismas redes escolares y otra serie de iniciativas que iban orientadas a lo mismo que hoy en día está refrescado, replanteado, quizás innovado un poquito, pero llega al final de la administración. Llega, es cierto, con algunos recursos, pero no lograría tener sostenibilidad si no está apropiado por la población y las fuerzas políticas. Es decir, requiere un esfuerzo sólido de negociación y concertación. Y el ministro usa mucho la palabra irreversibilidad, y eso creo que es muy adecuado. O sea, muchos de los programas, la clave es que sean irreversibles en términos de su diseño y que sean apropiados por la población. Pero eso requiere un buen diseño conceptual, un buen diseño programático, requiere recursos, porque tiene que ver con la sostenibilidad. Para que no haya regresividad tiene que haber sostenibilidad y sobre todo un compromiso de todo el magisterio. Y ahí hay una brecha muy importante. Estos programas normalmente no cuentan con los recursos suficientes, salen de cooperación y con pequeñas inversiones. Hay un caso que me parece a mí significativo, que fue el programa Educo, que surge un poco parecido con recursos externos, como la escuela inclusiva a tiempo pleno, que viene con un préstamo internacional y que al final son recursos nacionales, públicos, que tendrá que pagar en algún momento el país. Pero esto, la diferencia de Educo era que tenía un compromiso de asimilación, absorción y de diseño presupuestal para que
en la medida que iba saliendo el préstamo y los recursos, se iba incorporando al presupuesto nacional. De igual manera, el PAEVA, los programas de alfabetización con mucho apoyo español, tenían un compromiso que hasta la fecha siguen existiendo en el caso del PAEVA, sigue existiendo como un proceso de erradicación del analfabetismo o de mejora de los niveles de escolaridad promedio. En el caso de Educo había un compromiso de elevar las tasas de cobertura, sobre todo a nivel rural, y es donde han habido resultados importantes en términos de la cobertura. La cobertura ha sido un elemento clave para avanzar, pero en el nivel de primaria, y por eso asociado al tema del financiamiento, que es uno de los talones de Aquiles, al igual que la calidad. Cuando tú revisas los indicadores, ¿dónde se concentra el presupuesto? Se concentra en educación primaria, y por eso el nivel de cobertura es el más fuerte, llegando al 94-95%, lo cual es un buen avance. Cuestiona la calidad, pero digamos hay un tema bastante sólido ahí. Pero si revisas las distribuciones presupuestarias, ahí está también esos recursos. Si nosotros tuviéramos mayores disponibilidades, podríamos tener una visión más estratégica en ese sentido. Excelente. Yo quiero hablar de esa asignación de recursos porque se hablaba en algún momento, usted ha hecho señalamientos sobre definir conceptualmente lo pedagógico, decía, y también priorizarlo sobre lo administrativo. Llama la atención cuando usted dice la mayor cantidad de presupuesto va destinada a salarios de docentes. En ese sentido, ¿no se está dando esa prioridad pedagógica o a qué nos referimos cuando hablamos de darle una prioridad a lo pedagógico sobre lo administrativo? Bueno, históricamente también la modalidad de gobierno y de participación en los centros educativos se centró en procesos administrativos, lo cual atomizó la participación social, la desvirtuó y tenemos los resultados tal cual. O sea, que al final sigue dominando una estructura jerárquica que no permite una gestión pedagógica flexible y competente. ¿A qué nos referimos con una gestión pedagógica de esas características? Lo que sucede es que en la gobernanza o en la gobernabilidad de la administración pública, particularmente en los centros educativos, siempre ha estado en la discusión en qué medida la participación social y la Contraloría Social tiene un rol más activo y dinámico para no solo acompañar, sino conectar la escuela a la vivencia y a la vivencia comunitaria y al concepto realmente de educación. O sea, educación no es exclusivamente el centro educativo, no es exclusivamente en el aula, es en todo su entorno. Pasar del mapa educativo en su plenitud. Entonces, administrar esto y generar un proceso educativo y la gestión pedagógica tiene que ver este entramado. Entonces ahí juega un rol muy determinante las familias, los educadores, los estudiantes. Entonces ahí es donde se diseña el modelo en la práctica de la gobernanza del centro educativo. Pero si la gobernanza se centra en lo administrativo, y yo ponía un ejemplo que hacen algunos maestros entre noviembre, o más bien en enero, en los primeros años, si están con todo una carga administrativa más que de planeación educativa, están en una planificación de los recursos que se van a utilizar, y hoy con la carga de uniformes útiles están desenfocados con relación a lo que podrían hacer su símil en Costa Rica y en los otros países que están en planeación propiamente de la parte pedagógica del año escolar. Eso implica eso es un tema crucial porque tenemos una sobrecarga administrativa a todos los niveles. Eso en términos de gobernanza y todo, pero hay cosas más complejas que es cuál es la base curricular, qué es lo que llega realmente en términos de contenido a las escuelas y al aula. Aquí hubo todo un debate en gestiones pasadas sobre los estándares educativos, sobre un enfoque de competencias de toda la base curricular y lo que llega al aula, a los estudiantes. Y de todo eso basta salir y no tan largo a las zonas urbanos marginales, incluso aquí en las urbanas, a ver qué se está aplicando de eso y de esas nuevas concepciones educativas, y verá que no se está aplicando mucho.
Y ahí está uno de los problemas fundamentales de el giro estratégico en términos conceptuales y de aplicación conceptual. Y va a encontrar también que el mayor inconveniente es la capacidad docente, la motivación y la capacidad docente para aplicar esto. Y eso sigue siendo pedagógico. Entonces hay que ver la capacidad en términos de contenido, en términos de diseño, y algo clave, la mediación pedagógica para que eso se comprenda, se asimile y se asuma el compromiso para lograr hacer esa transformación en el aula. Y eso es estrictamente calidad. Y aquí estamos hablando, ¿qué invertimos en eso? ¿Qué invertimos en ambientes educativos? ¿Qué hacemos para que eso se transforme? Que hoy en día no está siendo la principal apuesta. No es la principal apuesta. Claro. Yo tengo que ir a un corte. Usted ha mencionado también cómo esa relación entre docente y alumno es importante también destacarla. Ha hablado del entorno también de las comunidades con el lugar del centro de estudios de los jóvenes. Quiero que hablemos de eso también porque es importante destacar cuál es la importancia también de incorporar otros actores a ese proceso formativo por fuera de la escuela. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Señor Rivas, usted mencionaba algo antes de ir al corte y referente a la calidad educativa también dejaba entrever esa relación entre docente y alumno. Y es que usted también ha sido crítico en algún momento cuando dice que los docentes deben de dejar de actuar como meros transmisores o transmisores de conocimientos hacia los alumnos, ha mencionado. Yo quiero saber de qué manera también esa relación, o en qué medida esa relación entre docente y alumno debe cambiar y qué tipo de características deben ser en esa relación para también comenzar a pensar otro tipo de conocimiento, otro tipo de calidad de educación en esa relación. Sí. Lo que pasa es que nosotros todavía mantenemos el viejo paradigma de precisamente que el alumno es un simple receptor de un legado histórico de la humanidad en términos de conocimiento. Y esto tiene que ver con toda una historia, ¿verdad? No solo del país, sino una historia real de la humanidad en términos de mantener un enfoque tradicional en donde se fragmenta la institucionalidad y el conocimiento. Y al fragmentarlo se acude mucho al viejo esquema memorístico y de transmisión precisamente de información. Ya no es ni conocimiento, es información. Y hoy con la revolución tecnológica y todo eso, los estudiantes tienen mayor capacidad de acceder a diferentes fuentes, claro, y en mejor calidad. Y realmente seguimos con dicotomías que son falsas. En mucho tiempo se centró en la enseñanza, de tal manera que con ese enfoque el docente llegaba, dictaba y decía realmente lo que a juicio de él era el conocimiento vigente. Más sin embargo, lo que sucede en toda la vida, en el aula, en la sociedad, es un diálogo de saberes. Y el diálogo de saberes nos lleva a un enfoque completamente diferente, pero con este diálogo de saberes, entonces se desarrolla mucho la dicotomía enseñanza-aprendizaje, pero al final sigue predominando un enfoque de transmisión de conocimiento con esto de la enseñanza. Pero realmente el aprendizaje, y por un enfoque biopedagógico, se concentra en la persona. Y esto de la persona es también el docente. Y basta en ejemplos tecnológicos, ¿verdad? ¿Quién sabe más sobre redes, interconexión, computación, comunicaciones en escuelas rurales? Escuelas rurales donde los estudiantes tienen mayor comunicación con sus familiares en el exterior, pueden acceder a un ciber y yo he hecho investigaciones aquí en el país, sí, y realmente el que enseña en ese caso serían los estudiantes. Es más, eventualmente se burlan de las posibilidades y las condiciones de los docentes, pero aún así tampoco es que ellos están enseñando. Lo que están realizando es un diálogo de saber. Entonces toda esta parte nos lleva a un enfoque desde la perspectiva biopedagógica, que lo que sucede ahí es que lo que se da es una mediación pedagógica y bajo este esquema de diálogo de saberes. Por lo tanto,
todo debe centrarse en el aprendizaje y que el aprendizaje sea significativo y para la vida. Y ahí sí entramos al tema de competencias. ¿Cuáles son las competencias más adecuadas para que el estudiante logre en sus diferentes etapas lograr mejores resultados para la vida? Y este enfoque, ya visto en términos de contenido, de bases curriculares, de metodologías, no existe. La escuela de tiempo pleno está tratando de hacer algún esfuerzo, lamentablemente llega tarde y está todavía con un enfoque muy tayloriano, muy industrializado, y sigue con, a mi juicio, todavía rezagado en términos conceptuales. Incluso el modelo organizativo que están utilizando todavía es un modelo funcional, tradicional, cuando hoy son modelos más matriciales y en redes, como para dar respuesta al enfoque dentro de la escuela, en las redes de la escuela, como adentro del aula o de los centros educativos. Es mucho más profundo todo eso como para una sola entrevista en términos de contenido pedagógico. Claro, inclusive, pero me llama la atención esa relación que se establece del diálogo de saberes entre estudiantes y docentes. Eso en definitiva cómo viene a cambiar ese paradigma tradicional en el cual el estudiante es visto como medio receptor, es decir, se le da un protagonismo al estudiante en este nuevo concepto de diálogo de saber. Sin duda, tendrá que dársele si queremos tener mejores resultados, pero también nuevos enfoques sobre contenidos. Nosotros, por ejemplo, en El Salvador, y digo no solo en El Salvador, ¿qué sucede? Nosotros tenemos fragmentada la educación entre materias y entre niveles. Pero si usted revisa a profundidad, primero, segundo y tercero es el mismo contenido. Claro. ¿Por qué? Porque se le sigue apostando a la repetición sobre la base de repetir, memorizar y evaluar sobre esa memorización y esa repetición, claro, pero no sobre aprendizaje significativo. Luego tenés cuarto, quinto y sexto que también se repite. Luego viene un quiebre en séptimo grado y el séptimo lo que te hace es un refuerzo inicial de todo lo que fue primaria. Y luego empieza a abordar octavo, ya te cambia un poquito, noveno vuelve al mismo esquema de repetir, reforzar algunos contenidos, volvés a educación media, claro, primer año te repite, entonces ¿qué vas a tener? PAES malas, resultados de PAES malas, porque seguís con este esquema memorístico, encuadrado en materias, encuadrado en niveles y no en una visión holística de lo que es el conocimiento y los saberes. Y que va apostando también a las capacidades, decía usted, del estudiante en toda la etapa de formación. Entiendo de que cada etapa, desde el primer grado hasta bachillerato, habrá que darle apuestas específicas en cada uno de los niveles. Sí, y que se basa en competencias. Y se basa en esas competencias, son multidimensionales y transdisciplinarias. Y esto te da otro enfoque. Y yo por eso creo que las miradas nuestras no tienen que estar tanto como las tradicionales. Tenemos que ir un poquito más allá. Finlandia nos está dando unas grandes demostraciones de eso, donde no estás incorporando el tema del deporte, de las artes, simplemente porque para entretener a los jóvenes y no se metan a las pandillas. Te están incorporando esos niveles porque te despierta la creatividad, el amor, la pasión por la educación. Algo que nosotros tenemos que reflexionar mucho es el valor social de lo educativo. En nuestro país es demasiado débil. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra sociedad está acostumbrada al promedio, al mínimo, pero no está acostumbrado a ir un poco más allá en términos de exigibilidad de su derecho, pero además de calidad. Eso implica un compromiso individual y de la familia. Eso transforma. Entonces, ahora que vamos y exigimos a un docente calidad, ¿desde qué lo hacemos? Desde la perspectiva del promedio, del mínimo, y no del tema de que nuestros jóvenes, de nuestras niñas, sean más competitivas y den mejores resultados para la vida. Y esto te cambia el paradigma, pero es que tenés que los que quieren ser docentes son porque fallaron en las otras carreras, o porque algunos no van a llevar matemáticas, o porque algunos no quieren profundizar ciencias. Hay una vocación de fondo. Hay un tema de vocación, pero también de diseño estructural del Estado. Si el Estado no se vuelve exigente y le genera las condiciones, tampoco eso fluye. Perfecto. Mire, usted ha mencionado, ya para ir entendiendo estas causas, porque de la importancia también de apostarle a esa revisión curricular y de contenido, dijo usted en un bloque anterior de que, distinto a los docentes en otros países en América Latina,
En El Salvador todavía se está en un paso atrás, no se está planificando este contenido por estar concentrados en algunas tareas administrativas. Mencionó inclusive en ese lapso, ahora con la incorporación del paquete escolar, es como que son otras tareas que se asume el docente. ¿Cómo está viendo usted también específicamente en el tema del paquete escolar? ¿Cree que el hecho de destinar los esfuerzos hacia la política social, el vaso de leche y ese otro tipo de medidas está dejando de lado de comenzar a trabajar de fondo ese contenido que usted menciona? Lo que sucede es que hay que contextualizar estos programas. Originalmente, cuando se desarrollan, había una recomendación internacional como de la UNESCO, en el sentido de que ya estaba la crisis mundial financiera, y aquí normalmente lo que suele suceder es que los programas sociales son los que se limitan, se restringen o se eliminan, y eso hace un círculo vicioso. Al reducir eso, entonces empieza la deserción, empieza a estimularse más la repitencia, pero sobre todo la deserción. Entonces los llamados son normalmente a establecer políticas de protección y más bien de aumento, en donde la familia no puede cubrir algunos elementos básicos y que facilite su permanencia y el éxito escolar, sobre todo en épocas de crisis. Y la recomendación fue bien planteada, digamos, atendiendo eso, los paquetes escolares resolvían, y sobre todo la parte de alimentos escolares resolvían temas clave, y eran apropiados, son adecuados, y por eso su popularidad, digamos, en términos de la sociedad. Esas son medidas importantes y generalmente llegan para quedarse. Llegan para quedarse porque son muy apreciados por la población, pero las modalidades cambian. En América Latina hay varios que por lo que simplemente le dan un bono al inicio de año para que cubra cosas, materiales educativos. Existen diferentes modalidades de ejecución. Ahora, ¿qué sucede? Aquí se opta por un modelo también de encadenamiento que permita beneficiar a la micro y pequeña empresa, porque eso tiene un efecto multiplicador en términos de empleo y en términos de ingresos locales muy importante. Claro. También un diseño proporcionalmente bueno. Sin embargo, estas son medidas que las tendría que manejar Economía, no el Ministerio de Educación, con AMIPE y otras instancias, y no necesariamente el Ministerio de Educación, porque desvía la atención fundamental. Pero yo aquí también haría una separación. Por ejemplo, todo el paquete es muy bien aplicado en esa coyuntura internacional, en esa realidad de país. Sin embargo, yo aquí haría una diferencia. No es lo mismo hablar de vaso de leche y alimentos, que tienen un impacto directo y proporcional hacia la niñez y la calidad educativa. Está comprobado que en los primeros años el niño desarrolla todas sus potencialidades, y si ahí hay un problema de nutrición, hay un problema de condiciones básicas, sus resultados son bastante difíciles de superar a lo largo de su vida. Entonces, más bien ahí el llamado es que no sea un vaso de leche, que no sean alimentos dispersos, sino que sea un programa completo, integral de nutrición. Y eso tiene un impacto muy importante, no solo en la familia, sino en el niño y en el futuro del desarrollo de sus potencialidades. Señor Rivas, quiero un corte, y quiero que, porque ya me lo acaban de anunciar, y vamos a seguir hablando más en detalle de eso al volver de la pausa. Vamos a nuestro último corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, ya estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Hablamos en este momento sobre, bueno, usted estaba haciendo un análisis sobre la provisión de ese paquete escolar, el vaso de leche, y quisiera que siguiéramos en la misma tónica. Usted está haciendo un análisis sobre esto. Sí, aquí entonces le decía básicamente de separar lo que es el vaso de leche, los alimentos escolares, en una nueva estructura que sea referida a un programa integral de nutrición, que priorice por supuesto a la primera infancia y a primaria, pero porque tiene un impacto directo en términos de calidad y del desarrollo de las potencialidades, que por diferentes estudios, acabamos de presentar uno con UNICEF, son fundamentales para ese desarrollo. Sin embargo, el tema de propiamente uniformes y zapatos debería tener un manejo, a mi juicio, ya a estas alturas que se ha evolucionado con mucha consistencia, debería de manejarse más desde entes especializados de economía,
de tal manera que no haya una sobrecarga sobre el mismo ministerio, la base administrativa del ministerio y los docentes y los centros educativos, porque al final de cuentas ellos tienen que retomar un rumbo más pedagógico. Correcto. Y hemos insistido en eso, hay mucha sobrecarga administrativa de tramitología que no es tan apropiada para que se centren precisamente en toda la concepción educativa y haya un rumbo estratégico. Sin embargo, debemos de insistir que son temas válidos, son temas importantes, pero que no necesariamente van directamente proporcional a resolver. Y aquí quiero, porque a veces se maneja como que son dicotomías, no son dicotomías, sigue sumando al esfuerzo educativo, los paquetes, todo esto sigue sumando, pero hay que darle su justa dimensión y no caer en el debate político coyuntural, sino más bien ver cómo esa inversión se mejora, cómo se precisa de tal manera que bajo el lema de invirtamos mejor para invertir más, se justifique todos los recursos adicionales que el sistema requiere. Yo tengo una pregunta sobre eso, y es si se conocen estudios, si ustedes manejan cifras, si efectivamente la aplicación del paquete escolar y estas medidas que han venido que vienen a través de las recomendaciones de UNICEF, como usted ha mencionado, vinieron a impactar en estos índices de deserción que existían en el país antes. Sí impactaron, o sea que el ciclo en El Salvador, en términos educativos, es el siguiente. Por edad simple, usted denota, hay ese déficit que le dije al principio en parvularia y en tercer ciclo y bachillerato. Correcto. Esos son talones de Aquiles a resolver en términos de cobertura. Pero está demostrado que El Salvador aproximadamente entre 8 y por edad simple, los niños entre 8 y 9 años, casi el 100% está en las escuelas. O sea que hay un esfuerzo de las familias porque lleguen a la escuela, aún así sean distantes, tengan déficit, pero llegan, entran al sistema. Lo que sucede es que empieza un ciclo, aunque sea con sobredad, que no entran al grado correspondiente, pero entran en un ciclo de repetición y luego deserción, y eso sí tiene que ver con calidad educativa. Claro. Desde el momento que ingresan deberían ser. Entonces, en épocas de crisis esto tiende a marcarse más y a tener peores resultados. En los últimos 10 años han habido esfuerzos importantes y lo que ha sucedido es que la tasa de repetición aumentó, en lugar de disminuir, aumentó en aproximadamente 2%, sobre todo en primer grado. Pero la deserción bajó proporcionalmente al mismo 2%. Algunos dicen que es insuficiente para el nivel de inversión y todo, pero es que no consideran lo siguiente: en esto el esfuerzo no realizado, si no se hubiera hecho ese acompañamiento y eso sería mucho mayor. Claro. Entonces sí tuvo un impacto, porque no solo logró mantener, sino redujo esa deserción. Bueno. Y también hay un resultado importante en términos de la tasa de supervivencia el quinto grado, que esta es una norma internacional que se aplica. Y ahí ha aumentado del 70 al 85% en los últimos 15 años. Me llamó la atención esa tendencia de reducción de la deserción, pero sí un aumento de la repetición. ¿Eso por qué se produce? Generalmente es por calidad educativa. O sea, eso tiene que ver ya en el aula, en el docente. Podría ser que estos procesos administrativos no estén enfocando adecuadamente el rol docente, la mediación pedagógica, el conocimiento pleno, y que hay un tema clave: dignificar al docente no es solo el tema salarial, es el tema del conocimiento. Perfecto, hablemos ya de eso, porque ya hemos planteado entonces que si bien son necesarios los paquetes escolares, el vaso de leche, ha dicho usted, debe ser provisto por otra instancia, no precisamente el Ministerio de Educación. Quitándote esa carga en la provisión de ese tipo de política social, ¿hacia dónde entonces debe estar dirigida esa inversión que sea ese 3.4 en el caso de El Salvador en la educación? ¿A dónde tiene que dirigir? El 3.4 ya está distribuido. Tenemos que pensar en el adicional. Bueno, ese hay que reenfocar algunas cosas que sean posibles, pero sobre todo el gran desafío es aumentar esa inversión. Bien. Pero no lo podemos aumentar a ciegas. Tenemos que primero lograr tener una política de Estado social y, valga la redundancia, políticamente concertada, que no es un tema de ley. Es un tema de consenso, disenso y de una visión estratégica de país de largo plazo. Necesitamos que ese enfoque esté orientado a la calidad con equidad en el acceso.
Es decir, resolvemos el acceso, pero un acceso que logre que sea inclusivo, pero además de que sea inclusivo, esté orientado a calidad, y calidad tiene que ver con competencias, habilidades para la vida, y que realmente movamos el modelo pedagógico que hoy por hoy está con ese enfoque newtoniano que ya está completamente desfasado. Basta ver los países que han tenido éxito en este sentido. El siguiente aspecto es la dignificación docente. Eso. Sin docentes competentes, motivados y con alta vocación, no hay resultado posible. Esto tiene que ver con sus condiciones laborales, sociales, salariales, pero sobre todo con su conocimiento. Hay que evaluar al docente, hay que exigir que cumpla sus 200 horas, hay que ver todos los sistemas de aplicación, hay que ver su proceso de formación, hay que ver su proceso de estímulo, pero orientado a calidad. Es que aquí hay un cambio de paradigma fundamental que nosotros debemos de realizar en educación. Ahí entra también el señalamiento de que cambie también la relación con el alumno, lo que hablábamos en los bloques anteriores. Claro, viene de la parte pedagógica, pero viene de sus capacidades para poder cambiar y aplicar eso. Que entiendan o entendamos toda la sociedad que lo que se da es un diálogo de saberes y que es una mediación pedagógica y que todos somos parte de la educación, no es la escuela, no es el aula, es toda la sociedad. Por eso es preocupante, porque aprendemos en contextos de violencia. El cierre de la escuela por la presencia de las pandillas, las extorsiones, el tráfico de droga, todo eso está en el entramado de la realidad de país y de región que debemos de abordar, y este es un tema más profundo, digamos, pero que debemos de abordar en esta relación escuela-comunidad. Por eso se habla de una escuela ciudadana, pero también de una ciudad educadora, para lograr una transformación profunda de país. Y el otro tema, siguiendo con la secuencia, entonces ahora sí, es invertir mejor para invertir más. Entonces ya en ejes estratégicos, y por eso aquí hay recomendaciones claves. Sí, mire, en otros países es tan simple que hay leyes. La ley, por ejemplo, en lugar de presentar una ley para paquetes, lo que se debe presentar es una ley del financiamiento de la educación, y ya lo hizo Brasil, Ecuador, Dominicana, que se aplica progresivamente, pero nunca se deja que regrese en términos de lo mínimo de aplicación. Esos son elementos claves para ver un nuevo rumbo, y sobre todo siempre con el lema educación es la base para la transformación de este país. Muy bien. Hay dos elementos que quiero tocar, ya me dicen que estamos cerrando la entrevista. Uno es lo último que usted acaba de mencionar, educación como un elemento de transformación del país. Antes de entrar en eso, usted mencionó esta ley de financiamiento educativo. Quizás profundicemos muy rápidamente sobre eso. Eso implica ya de alguna manera sostener legalmente el financiamiento que se le va a dar, es decir, sin tocar la educación. Se lo pregunto específicamente porque vemos en países ahora que están en crisis, en los cuales se ha tocado o se ha recortado el gasto público en educación, por ejemplo, en salud. ¿Es una ley de ese tipo vendría a garantizar que ese tipo de financiamiento no se toca? Lo que viene es a blindar una estrategia de largo plazo que logre el impacto de transformación. Las crisis deben de permitir precisamente eso, una reflexión profunda y un nuevo rumbo de país. Y la ley y la propuesta que se va a hacer de anteproyecto de ley de educación lo que busca es definir claramente cuáles son los horizontes básicos de inversión, pero sobre todo tener garantizado los recursos necesarios y suficientes para que no sea regresivo. Es decir, a pesar de las crisis, porque van a suceder, van a seguir sucediendo, no se toque lo fundamental, pero que en el mejor de los casos sea un horizonte progresivo para lograr esto de las metas que tenemos que fijarnos como país para realmente ser competitivos. Está más que un año de escolaridad, y en el mundo está demostrado, un año de escolaridad le aumenta el 10% de los ingresos familiares. Y ya no se diga el impacto que tiene que lograr que nuestras familias logren el bachillerato. Hoy por hoy, en 20 años, el grado de escolaridad en las zonas rurales ha cambiado después de grandes inversiones, por ese concepto de regresividad de los procesos y los programas educativos. Quiero ir cerrando ya la entrevista con una reflexión de su parte cuando habla de la educación como un instrumento para la transformación del país.
también relacionado con el entorno en el cual las escuelas están dentro de una comunidad específica, porque usted ha dicho que es necesario también incorporar a otros actores en el proceso de formación, no solo la escuela, también la familia y bueno, otros entornos que están alrededor de la escuela. Hablemos por qué y de qué manera entonces en esa interacción hay una transformación del país a través de la educación. Primero, desde un enfoque más global, en términos de que la educación, la oferta educativa y sobre todo los sistemas públicos son la única garantía para que el país cuente con el talento humano necesario para llevar a un nuevo estatus la condición de país y ser más competitivos, productivos, pero sobre todo mejorar el bienestar y la calidad de vida. Y no solo por un tema de ingresos, sino por un tema de la concepción que tenemos de desarrollo y la concepción que tenemos de bienestar. Es un tema profundo y por eso hay que modificar bases curriculares y conceptuales. Pero en la realidad local que tenemos tan adversa de violencia, de extorsiones, de presiones, hay un elemento fundamental y es lograr empoderar a la comunidad en lo educativo, en la gestión pedagógica del centro educativo y lograr ese trabajo del tejido social. Perfecto. Fortalecer el tejido social, que es donde está la mejor respuesta para lograr procesos de prevención, pero que más que de prevención, de desarrollo. Excelente. Señor Rivas, ha sido un gusto tenerlo en nuestro set. Ha sido muy claro. Un gusto para mí y gracias por la invitación. Nos hemos quedado insuficientes con los temas, pero bueno, ahora otra oportunidad. Ahora otra oportunidad, muy bien. Gracias a ustedes también que nos acompañaron durante toda la semana. Les invitamos a seguir muy pendientes de la programación de este fin de semana en Canal TVX y les recordamos que esta entrevista estará siendo transmitida en reprise a las 11 de la noche y estará cargada en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias.